iniciar con su conferencia. Muchísimas gracias, Janine, por la presentación. Realmente me siento muy satisfecha de encontrarme en los espacios académicos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Un saludo muy especial al Instituto Pedagógico de Caracas, mi reconocimiento al vicerrectorado, a quien le agradezco la invitación a formar parte de esta experiencia académica de discusión. Mi reconocimiento al equipo organizador del Congreso, realmente ha sido un trabajo de seguimiento impecable. Mi reconocimiento y felicitaciones para todos. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿La están viendo? Sí, señora, la vemos. Muy bien. Mi conferencia, mi trabajo se llama Proyectos Didácticos Emergentes desde la complejidad de los escenarios sociales. Este es un trabajo de investigación que se inició en los espacios del Instituto Pedagógico de Caracas en el año 2012 en la Cátedra de Literatura Latinoamericana, a propósito de un conjunto de reflexiones, de preguntas sin responder sobre los procesos didácticos que se llevan a cabo en nuestros ámbitos de trabajo y de discusión con nuestros estudiantes. Hemos desarrollado protocolos técnicos, protocolos metodológicos. A partir de entonces, este ha sido un proyecto que lo he podido desarrollar en diferentes espacios, discutirlo en diferentes espacios. Justamente de eso se trata a partir de en estos 9 años. He desarrollado diferentes criterios y he articulado lo que hoy me atrevo a presentar como una propuesta que se aproxima justamente a la interpretación de esta complejidad de los escenarios sociales. Para iniciar la presentación, yo he organizado el trabajo para su discusión en 3 partes. Esas 3 partes justamente responden a una descripción contextual. Esa descripción contextual la he organizado, orientado a través de 3 criterios. Un criterio teórico, un criterio político y un criterio normativo, orientado uno por la Conferencia Regional de Educación Superior que se llevó a cabo en el 2018 en la Universidad de Córdoba. El documento político Educación 2030, justamente a partir de conceptos que ya los vamos a presentar, a definir, y el criterio normativo del Convenio Regional de Reconocimiento, Títulos y Diplomas de América Latina y el Caribe. Esto nos va a permitir algunos elementos conceptuales que van a orientar la segunda parte en sus planteamientos teóricos para lo que hemos denominado didáctica emergente, para justamente articular un conjunto de conclusiones. Muy bien, entonces vamos a comenzar en la primera parte. Estoy tratando de hacer... Están corriendo las láminas. ¿Aló? Sí, doctora, se observa muy bien. Puede continuar. No, perdón. Muy bien, entonces aquí
Esto lo tengo que quitar de acá. Muy bien, comenzamos. Proyectos didácticos emergentes desde la complejidad de los escenarios sociales tiene, como expliqué en mi presentación metodológica, 3 instancias que van a permitir desarrollar el contexto. La CRES 2018, de allí vamos a trabajar 2 conceptos que responden a los procesos de aseguramiento de la calidad y a los procesos de internacionalización. El documento 2030 nos va a permitir, a través del concepto de ciudadanía global, explorar un poco escenarios sociales para determinar perfiles de justamente de estudiantes en los ámbitos de discusión. Y del convenio regional vamos a considerar el término aprendizaje y armonización curricular un poco para situarlo dentro de su composición protagónica en los panoramas de discusión que se desarrollan en este momento. Cuando hablamos de la CRES, de la Conferencia Regional de Educación Superior, justamente desde el eje que se denominó la educación superior como parte del sistema educativo en América Latina y el Caribe, que estuvo coordinado por María José Lemaitre de L'Oréal UNESCO Santiago de Chile, justamente este grupo de investigadores, de teóricos de los procesos de aseguramiento de la calidad apuntaron muy acertadamente hacia la articulación del concepto sociedad del aprendizaje desde su desarrollo conceptual de la sociedad del conocimiento. Este término, sociedad del conocimiento, ha sido muy utilizado en los ambientes académicos, en las conversaciones, en artículos, en productos académicos de toda naturaleza, y justamente nos ha permitido establecer, conocer, significar los tiempos de manejo de la información justamente a partir de lo que entendemos los procesos de globalización. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la articulación de la sociedad de aprendizaje, es un avance justamente desde esta sociedad del conocimiento, porque nos habla de empoderamiento, nos habla de manejo puntual del conocimiento y establece como un papel clave en los paradigmas de aprendizaje justamente desarrollado desde la concepción del aprendizaje permanente y aprender a aprender. Pero más aún nos habla de esta sociedad de aprendizaje desde 3 paradigmas fundamentales: el desarrollo humano sustentable, la cultura de paz y la cultura permanente. De este eje, entonces nos vamos a traer el concepto de sociedad de aprendizaje como la habilidad más competitiva para el futuro. Es la de aprender y es el aprendizaje la materia prima estratégica para el desarrollo de los países. Muy bien. Cuando nos aproximamos a nuestra segunda consulta de la conferencia, vamos a trabajar justamente desde el eje la internacionalización de la educación superior de América Latina y el Caribe, que estuvo coordinado por Jocelyn Gacel Ávila de México. Nos apunta este grupo de investigadores, de teóricos de la internacionalización, nos habla del desarrollo de los estudiantes justamente a partir de competencias globales e interculturales. Entonces ya tenemos un segundo concepto sobre nuestra mesa de trabajo: sociedad de aprendizaje y competencias globales e interculturales. Justamente desde allí nos habla de una sociedad global, multicultural y altamente competitiva, y que el reto justamente de la educación superior, de las instituciones de educación terciaria, es construir las capacidades que le permitan implementar con éxito es justamente la interacción efectiva a esa sociedad altamente competitiva, pero fundamentalmente multicultural. Estos 2 conceptos nos permiten justamente confrontarlo con lo que vamos a trabajar desde el documento político Educación 2030, la composición de esa ciudadanía global. Entonces, cuando entendemos la sociedad global, la ciudadanía global, tenemos que situarla en un escenario altamente conflictuado,
altamente problematizado, que justamente en este trabajo que en su momento lo desarrollara Enrique Ravelo y lo denominó los eventos que cambian el mundo, hablaba, justamente señalaba dentro de esos eventos la tecnología, los cambios climáticos, el surgimiento de nuevas potencias, la nanotecnología, la biotecnología, las migraciones, el terrorismo, el envejecimiento de la población y en nuestro último evento que es el COVID-19. Pero justamente de ellos voy a referirme a algunos de manera puntual. Justamente desde el punto de vista tecnológico, tenemos que considerar el manejo de las tecnologías en cuanto a los eventos de aprendizaje y de conocimiento, puntualmente señalando los nuevos paradigmas del aprendizaje situados en el conectismo de acuerdo a Schiller, ¿no? Cuando hablamos del cambio climático, a propósito del G20 llevado a cabo a finales de octubre, donde señalan justamente que uno de los eventos más justamente problematizados en el mundo es justamente el calentamiento global, que nos lleva a referirnos puntualmente, por ejemplo, a los incendios en Australia, en California, en la Amazonia. Ellos refirieron justamente que en el Ártico se está operando la espiral de la muerte y que lo que se pronosticaba para el 2050, que es la pérdida del hielo marino, ellos ahora señalan el 2035. Señalaron justamente como un problema de altísima atención la alta frecuencia e intensidad de los huracanes en las regiones de América Latina y en Europa. ¿Qué significa esto? Significa que la cultura hacia la sostenibilidad que se ha desarrollado en el mundo no ha sido suficiente para justamente atender, y justamente la educación debe dar respuestas importantes desde sus protocolos didácticos a esta situación que clama en el mundo. Cuando nosotros hablamos de las migraciones, uno de los problemas sociales que se ha adueñado justamente de la problematización social en América Latina y en Europa, realmente cuando vemos las situaciones que se genera desde un punto de vista educativo, un punto de vista de la salud, un punto de vista social, de un punto de vista económico, desde los países destinos, de tránsito y de destino, justamente ha desarrollado en este momento mesas de trabajo para la atención de esta población justamente el tema de la migración y de sus refugiados. Hablando justamente del envejecimiento de la población, es un tema interesante y que justamente a propósito de eso, la UNESCO ha desarrollado un protocolo sobre la educación para toda la vida, para atender y reinsertar a una población adulta dinámica, con nuevos intereses y que desarrolla justamente un estilo de vida absolutamente dinámico en función de su salud y de sus intereses temáticos. Nos hemos visto envueltos por el evento de la pandemia, desconocido absolutamente para esta generación y que nos ha llevado a situaciones de aprendizaje, reaprendizaje y entender de manera viva lo que significa, Stonka denomina la sociología del cambio. Formas de interacción, absolutas transformaciones sociales, redefinición de las relaciones y hablar justamente de esas nuevas realidades, que justamente es un tema que hemos tocado el señor Daniel Michael y yo. Lo que podemos entender las nuevas realidades son situaciones que nos llevan a un extravío y a situaciones de incertidumbre, porque el comportamiento y las formas de relacionamiento trajo consigo aprendizajes de facto. Entonces tenemos sociedades en procesos de reaprendizaje y de atención absoluta de problemas sociales que de alguna manera nos envuelven y nos llevan a situaciones pedagógicas emergentes. Y justamente a eso apunta una de las palabras claves que yo utilizo en este trabajo de investigación. Hablamos entonces de una ciudadanía global. Somos ciudadanos globales. Debemos estar informados de toda esta situación
problemática que nos envuelve y que nos conjuga. Debemos entonces en todo acto pedagógico entender lo que significan estas migraciones, el cambio climático, el manejo de la tecnología como una plataforma que de alguna manera define todos los procesos de comunicación, de información y lo que significa desde un punto de vista social y desde un punto de vista sociológico del cambio, vivir una pospandemia. Entonces justamente se trata de manejar esa visualización de ciudadanía global como un concepto asociado a los procesos didácticos como una práctica de conocimiento crítico y aprendizaje impulsado por la tecnología para el desarrollo humano sostenible con protocolos hermenéuticos de un mundo complejo. Entender como actores pedagógicos que estamos en un mundo complejo y que debemos responder justamente desde una perspectiva hermenéutica su comprensión, su conocimiento, señalar justamente los nudos críticos que conviven en nuestros contextos, que son justamente la problematización de los conflictos sociales, económicos, ambientales en el orden de la bioseguridad. Es absolutamente compleja justamente hablar de toda esta situación y de allí justamente tenemos que atender a toda la teorización que Morán nos dispone para este caso. Ustedes dirán, y vamos a hablar de un convenio regional de estudios, títulos y diplomas en cuestiones de didáctica, pero justamente lo vamos a hacer la asociación para ir justamente a apuntar a la sustantivación del aprendizaje como concepto y como tema. Justamente a propósito de un trabajo que estábamos desarrollando justamente con la doctora Andrea Páez, estábamos estudiando justamente algunos aspectos del convenio regional y haciendo la asociación de lo que significa el concepto de aprendizaje y el rol protagónico que tiene en este instrumento normativo de negociación entre países para reconocimientos de diploma. Entonces es importante ver que en el convenio regional del 2014, uno de sus nudos críticos fue justamente la ausencia de un cuerpo conceptual, que fue superado en esta propuesta del 2019, pero qué interesante ver la conjugación del aprendizaje. Aprendizaje anterior, formal, informal, no formal, y justamente nos maneja como objetivo la armonización del sistema de educación, justamente desde esa visualización de la sociedad de aprendizaje. Para cerrar con esta primera parte que hemos denominado contextual, no es casualidad que la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior que se va a desarrollar en el 2022 lleve como nombre Reinventando el rol y el lugar del aprendizaje de la educación superior para un futuro sostenible. Muy bien. Conclusiones de esta primera parte es el protagonismo del lugar del aprendizaje, de la sociedad del aprendizaje, y eso nos lleva a una segunda instancia de nuestra discusión. Aprendizaje, justamente haciendo uso de Morán y la constelación y asociación conceptual, ¿cómo no hablar de didáctica sin involucrar justamente esa constelación conceptual desde la internacionalización por aquello de las sociedades globales, de la interculturalidad, de la sostenibilidad, de la sociedad de aprendizaje, la ciudadanía global, la armonización curricular? Contextualmente respondemos justamente a esa visualización de la complejidad. Entonces, tenemos como planteamiento teórico y de contexto para una didáctica emergente, vamos a comenzar diciendo que la sociedad de aprendizaje, sustentada en un desarrollo humano sustentable, una cultura de paz y la educación permanente, es la materia prima estratégica para el desarrollo. Número 2. Competencias globales interculturales y altamente competitivas, justamente me lleva a un escenario de disposición para el cambio.
sociología del cambio, concepto de Stonka, la reingeniería social y cultural. Cuando hablamos de ciudadanía global, debemos tener presentes las competencias globales para una mejor comprensión de los problemas del mundo. Y la armonización para generar justamente elementos de la plena autonomía académica del estudiante que se sitúa en los escenarios internacionales justamente como con esa comprensión de los problemas del mundo, como parte de un mundo problematizado. Estos planteamientos teóricos nos llevan a unos principios, pero la computadora no me quiere cambiar. Muy bien. Me lleva a unos principios, voy a empezar, muy bien, a unos principios y justamente a esta aproximación conceptual. Cuando hablamos de didáctica, justamente desde la perspectiva de Estado, política, sociedad, ciudadanía, ideología, conocimiento, aprendizaje y reflexión, me he permitido justamente hacer como una aproximación desde una visión antropológico-cultural. Esa visión antropológico-cultural me permite definir la didáctica como una pragmática de actos curriculares estructurados en acciones, técnicas, estrategias y procedimientos de mediación con el conocimiento para generar aprendizajes competentes con procesos críticos, globales e interculturales en el sujeto como agente de cambio social. Es importante que veamos en este concepto articulado justamente desde aquello de la armonización conceptual, el paso justamente de la denominación del conocimiento al aprendizaje. Justamente allí debemos hablar desde esos procesos de adquisición, pero esos procesos de adquisición de conocimiento justamente llevados desde procesos críticos, globales e interculturales. Justamente más adelante utilizo el término de hermenéutica heideggeriana. Este concepto lo articulo con los conceptos que tenemos sobre la mesa como precedente, como contexto, para dirigir estos principios para una didáctica emergente. Número 1. Bajo la consideración sustantiva del aprendizaje como materia prima estratégica para el desarrollo, es necesario repensar entonces la didáctica como categoría susceptible de ser reubicada y dotada con un nuevo sentido en la educación. Al movilizar justamente, hablar de una sociedad de aprendizaje, la didáctica adquiere una redimensión conceptual en las discusiones de carácter pedagógico. Es así como se destaca un proyecto educativo centrado en el estudiante y sus procesos de aprendizaje, potenciando el papel de las didácticas hacia el aprender a aprender y aprender a transferir. Número 2. Hay que generar aproximaciones socioculturales y políticas para la construcción de una nueva relación de la didáctica en función de la sociedad de aprendizaje basada en el desarrollo humano sustentable. Es imposible en este momento hablar de procesos pedagógicos, de procesos de desarrollo de conocimiento en una sociedad de aprendizaje y hablar de protocolos didácticos sin tener plena conciencia de la significación de la sustentabilidad. Justamente a propósito de los problemas emergentes que están en desarrollo en el mundo. Cultura de paz y una educación permanente. Entonces, la didáctica debe concebirse desde la sostenibilidad,
donde se toma en cuenta una nueva relación del hombre con la naturaleza, del hombre con el hombre, por aquello del reconocimiento y de la equidad, con lo local, con su vivencia humana, social y económica. Son procesos de producción, de desarrollo muy complejos. Número 3. La didáctica debe reconocer la multiculturalidad del entorno para establecer principios de asociación con respecto a la diferencia. Número 4. La consideración de las competencias globales para generar una hermenéutica de los problemas del mundo para su discusión y proposición de vías de atención para una convivencia bajo la perspectiva de la cultura de paz. La proposición es general, protocolos de análisis hermenéutico bajo líneas heideggerianas. Se destaca aquello justamente de seres en el mundo, y esos seres en el mundo que están enfrentando desafíos locales, desafíos globales, para una resolución del problema. Justamente en muchas situaciones pedagógicas se habla de formación para la resolución de conflictos, y esas resoluciones de conflicto justamente nos habla de superación de la diferencia desde el manejo absoluto de pensamiento crítico, de la creatividad, de la innovación, del liderazgo, del trabajo en equipo, de las supremas habilidades de comunicación. Y justamente en ese lenguaje de comunicación está justamente el absoluto entendimiento y comprensión. Y cuando hablo de comprensión, justamente apunto de manera particular a estas líneas heideggerianas, porque justamente desde esos protocolos metodológicos nos situamos como seres en el mundo, efectivamente dentro de esa perspectiva social. Muy bien. Entonces nos aproximamos a una propuesta desde esta perspectiva contextual, metodológica, conceptual. Nos aproximamos a una propuesta que justamente hemos articulado y hemos trabajado durante todos estos años, y me permitió justamente una experiencia de trabajo vivida en África, en la Universidad Afroamericana de África Central, justamente proponer este protocolo didáctico que asocia justamente el punto de inicio o la relación, o ver la didáctica como una agencia de mediación comunicativa entre profesores y estudiantes en el manejo efectivo de estrategias de transformación de conocimiento por aquello de situar una sociedad de aprendizaje para el desarrollo de competencias específicas para la comprensión del mundo. Justamente eso lo podemos distinguir como triángulos pedagógicos para desarrollar una didáctica específica. Este trabajo surge justamente desde, como lo dije inicialmente, desde la enseñanza de la literatura. Nace en la Cátedra de Literatura Latinoamericana del Instituto Pedagógico de Caracas, pero en este momento, por supuesto, lo presento como una metodología didáctica aplicable a todas las disciplinas del conocimiento. ¿Por qué? Porque justamente describe un tránsito argumentativo que desde la comunicación nos permite el desarrollo de conocimientos, y justamente lo he articulado de esta manera. Este interés queda sustentado por cuanto entendemos que escribir en contextos académicos profesionales es una actividad plural que no solo tiene una finalidad lingüística, de comunicación, sino además es una habilidad integradora que se asocia con la generación de conocimiento situado, conocimiento en contexto y conocimiento dialogado, conocimiento adquirido. Allí es donde me traigo justamente y coloco en el centro de esta propuesta el manejo de la sociedad del aprendizaje. Y desde esa perspectiva, justamente, hemos desarrollado este protocolo del
practicum reflexivo, y su primer protocolo es justamente una zona de coparticipación dialógica donde hay un sujeto hablante proponente y un sujeto oyente reflexivo que media comunicacionalmente justamente un portafolio de conceptos negociados para dirigirse hacia el manejo de herramientas conceptuales específicas para la producción de textos argumentativos como indicador de aprendizaje significativo. Justamente este protocolo de alguna manera nos lleva al manejo de la investigación y la discusión, justamente generar en nuestros estudiantes competencias de investigación para la generación de estos procesos de aprendizaje. El estudiante en el proceso de discusión elabora sus propias proposiciones y reconfiguraciones conceptuales para elaborar productos proposicionales. Esa es justamente su herramienta fundamental para el procedimiento de escritura. El procedimiento de escritura es, en este caso, un sistema de estrategias didácticas que se inicia desde la discusión de aspectos sustantivos y el estudiante elabora justamente este conjunto de reconfiguraciones apoyándose de sus propios materiales audiovisuales por aquello de la tecnología actuando de manera absoluta en todo estos procesos y elaborar productos proposicionales y definirlos y redefinirlos. Justamente hablo en este protocolo de un portafolio conceptual que justamente se apoya en todo un manejo de situaciones tecnológicas, por eso hablo del espacio web que esté disponible a los fines que los estudiantes puedan organizar sus planteamientos alrededor del portafolio, y justamente allí los blogs, los materiales tecnológicos justamente generados por ellos mismos pueden ser parte de este proceso de apropiación de contenidos a través de la escritura. Lo fundamental es que en este primer protocolo que está señalado en el círculo, hablo de los sujetos hablantes proponentes y de los oyentes reflexivos para realizar ejercicios de representación para la adopción colectiva de conceptos que justamente los llevamos a un segundo escenario que es al concepto negociado. Justamente no es justamente verdades absolutas, son verdades discutidas, son verdades que justamente se van desarrollando a propósito de las propias dinámicas sociales. Estas herramientas, estas dinámicas justamente que van definiendo mis propias herramientas conceptuales son los elementos o lo que justamente se destaca en el círculo como una herramienta conceptual absoluta para la generación de esos productos textuales argumentativos, indicadores absolutos de procesos de aprendizaje. Bueno, la presentación justamente va a quedar allí para que vean justamente todo este protocolo, cómo se desarrolla, cómo avanza, cómo se articula, cómo va desarrollando una metodología para la producción y generación de contenidos en este contexto de aprendizajes. Entonces, justamente cerramos con la elaboración de estos productos textuales argumentativos que nos permiten consolidar procesos de interpretación, pero sobre todo procesos de comprensión, por aquello que señalaba un poco antes de los protocolos hermenéuticos heideggerianos, para aproximarnos juntamente a esos conocimientos del mundo y de sus problemas globales. Entonces, un poco para generar las palabras claves en todo este proceso de discusión, aprendizaje, justamente respondiendo a los procesos de conocimiento, criticidad y conectivos como un paradigma de aprendizaje, competencias globales, hermenéutica heideggeriana del mundo y sus problemas, y la multiculturalidad por aquello justamente de la alta competencia que se desarrolla o que se lleva a cabo en el mundo a propósito
propósito de su complejidad, para ir justamente a procesos didácticos emergentes que nos permita generar conocimientos, discusión y justamente elaborar productos textuales argumentativos que sean indicadores efectivos de conocimientos adquiridos. Esta elaboración previa nos lleva a un cuerpo de conclusiones, y ese cuerpo de conclusiones nos lleva justamente a señalar como número 1 la transferencia de conocimientos en contextos educativos complejos y el fomento de escenarios proactivos de aprendizaje. Los estudiantes deben ser agentes proactivos, interculturales y con competencias de la ciudadanía global. Y cuando hablamos de competencias de ciudadanía global, no perder de vista justamente la visión de ese mundo problematizado. Se basa desde construir para desarrollar competencias, construir conocimientos pertinentes y aplicables. Se trata de la territorialidad del aprendizaje para formar, para transformar. Este término territorialidad es justamente un amigo de un tema muy interesante, justamente que se llevó en la Conferencia Regional de Educación Superior, y hablaba justamente desde la responsabilidad social universitaria, hablaba de la territorialidad del conocimiento, y justamente me tomo prestado el término para hablar en esta oportunidad de la territorialidad del aprendizaje, justamente desde el desarrollo de competencias globales, instrumentales, sistémicas e interpersonales, perdón. Y esa territorialidad del aprendizaje nos lleva justamente a ese manejo, cuando hablamos de esas competencias globales, a la interculturalidad, a los protocolos hermenéuticos, al manejo efectivo de competencias instrumentales metodológicas, tecnológicas y cognitivas, sistémicas de organización, de emprendimiento y liderazgo, e individuales por aquello de manejos individuales y sociales por aquello de la independencia académica. Número 3. La didáctica emergente debe desarrollar procesos de discusión y de escritura como una habilidad integradora que se asocia con la generación del conocimiento situado, del conocimiento en contexto, del conocimiento dialogado y del conocimiento adquirido. Siempre debemos tener presente la importancia, la significación de la sociedad del aprendizaje. Número 4, las competencias globales y protocolos hermenéuticos de comprensión del mundo es solo una metodología, como muchas, pero justamente esa comprensión desde mi propia manera de interpretar el mundo, y como parte de ese mundo, como parte de esos problemas, como parte de una dinámica, y cuáles son mis aportes como sujeto social en ese proceso de conflictividad en el que estamos todos sumados. Bueno, esto es un poco lo que organicé para esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar acá. Ahí dejo mi correo de atención académica y algunos datos que les pueda ayudar a continuar esta discusión, este tema justamente que lo coloco para su intervención, para su discusión sobre todo. Muy bien, muchas gracias, doctora Elizabeth Sosa, por su excelente conferencia. De verdad que ha sido muy productiva, ¿no? Muy interesante desde ese proceso hermenéutico que bien usted señaló, desde la mirada, por supuesto, de Martin Heidegger, sobre esa didáctica, desde esa visión antropológica y cultural para concebir la didáctica emergente desde la sostenibilidad. Interesante, de verdad, su conferencia, presentándonos pues esos resultados de un programa de investigación sobre los procesos pedagógicos en la Cátedra de Literatura Latinoamericana del Instituto Pedagógico de Caracas, de la UPEL, iniciado en el año 2012, usted lo señaló, cuya discusión pues se ha desarrollado en diferentes ámbitos académicos en los últimos 9 años
Para los efectos, pues la doctora Sosa lo organizó en 3 partes. En la primera parte, ella contextualizó las dinámicas conceptuales, políticas y normativas de las que emergen términos como el protocolo hermenéutico de los problemas sociales del mundo, considerado el planteamiento central de la propuesta didáctica. En la segunda parte planteó que se debe repensar la didáctica con un nuevo sentido en la educación, aprender a aprender y el aprender a transferir. Finalmente nos compartió la propuesta didáctica basada en el diseño de estrategias argumentativas a partir de la relación entre reflexión, discusión y escritura. Excelente, doctora Elizabeth, gracias por compartir sus conocimientos y su experiencia. Bien, abrimos ahora el ciclo de preguntas, comentarios a través del chat. La doctora Carmen Mantilla, quien ha estado muy activa escribiendo por el chat, ella es de la UTAI, desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Pregunta, doctora Elizabeth Sosa, ¿cree usted que los estudios en cualquier parte del mundo son reconocidos de manera estándar? De ser así, ¿cuáles son esos estándares? Y si no hay estándares, ¿cuáles podrían ser? Otra pregunta que hace la doctora Carmen Mantilla, dice, ¿cuál es la verdad de la oferta académica en las instituciones de educación universitaria? ¿Será necesario evaluar qué carreras son con su currículo son una verdadera oferta para independizarse y cuáles son para dependizarse y cuáles son mixtos? Al fin y al cabo, ¿para qué se estudia? ¿Cuál es el fin último de estudiar? Si la oferta no satisface la necesidad en la sociedad, la deserción será una constante. ¿Solo esas 2 preguntas? Muy bien, con la primera, o justamente las voy a englobar. En cuanto al reconocimiento de estudios, eso es un tema en desarrollo, un tema muy complejo que justamente lo van a abordar en el foro de internacionalización, pero su complejidad responde a los diferenciales que hay en este momento en los países del mundo. Nosotros hemos estado desarrollando un trabajo sobre la armonización curricular y eso apunta justamente a la definición de espacios comunes de la educación superior. ¿Para qué? Para permitir justamente un sistema o un proceso de reconocimiento de estudio que sea justamente más efectivo, que sea dirigido justamente al reconocimiento de competencias más que una estructura curricular, y ese reconocimiento de competencias y de habilidades que permita desempeños de manejo profesionales. Justamente de eso se trata. Allí hemos hablado justamente del tratado de la Declaración de Boloña, habla justamente de un reconocimiento en Europa de ese espacio común europeo, y ese tratado de Boloña justamente parte de ese reconocimiento justamente de créditos académicos que apunta hacia la autonomía del estudiante. Estoy justamente siguiendo con mucho interés que en este momento en Centroáfrica justamente están siguiendo ese mismo canal de definición de espacio común de la educación superior para la armonización, justamente apuntando al tema del manejo de competencia. Ahora, parto de Europa, me voy para África para venir a América Latina, porque acá están pasando cosas muy interesantes. Lo primero, en el año 2018 se propone este convenio regional de estudios, títulos y diplomas, que justamente está en un proceso de ratificación, pero aún no ha sido ratificado. Nosotros estamos en América Latina como región, está desarrollando, o por lo menos desarrolló, y está en un estatus que un poco desconocido, y tiene que ser justamente el tema del proyecto Tuning para la armonización y la articulación de los sistemas de educación superior y de los sistemas de instituciones de educación superior. En eso avanzaron unos países más que otros, justamente alrededor del tema del crédito académico, otros no tanto, y eso nos ha permitido desarticularlos justamente en América Latina, lo que significa que los temas de reconocimiento acá debemos empeñar justamente los teóricos, los estudiosos del tema justamente apuntan a un desarrollo del tema que nos permita una mejor articulación.
de los sistemas para justamente reconocer las situaciones de desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Muy bien, gracias, doctora Elizabeth. Seguimos recibiendo mensajes de felicitaciones de parte de Luis Bolívar, excelente ponencia, y gracias, doctora, por compartir su conocimiento y experiencia. Bárbara, excelente ponencia. Yeslaina, excelente ponencia. Katy Lemos, igual. Tenemos una pregunta de José Alejandro Tarazona Forero. Dice, muchas gracias, doctora. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de poder llegar a las masas que tienen prejuicios y un lenguaje coloquial, porque los niños viven en entornos familiares y nosotros como docentes tenemos un contexto diferente en el que vive el niño con su familia. Muy bien, y de eso se trata, justamente de armonizar esos contextos familiares con los contextos sociales y los contextos pedagógicos. No hay contextos absolutos, tenemos que ir a la pluralización, a la homogeneidad. Justamente de esos discursos nos permite llevar justamente a esos lenguajes particulares, como lo señala, ese lenguaje familiar, el lenguaje social, el lenguaje pedagógico, llevarlo justamente a ese lenguaje homologado que nos permita enfrentar a un mundo altamente problematizado. Ese es el punto focal de esta propuesta, justamente cómo puedo armonizarme como sujeto social en un mundo altamente competitivo, pero también problematizado. Entonces, justamente donde lo coloquial, lo familiar, lo íntimo pasa a ser justamente colectivo. Muy bien, tenemos por acá Jefferson Martínez, envía pues también sus saludos. Jenny dice, en España exigen las cargas horarias, los pensus para poder homologar los títulos. El problema es poder acceder a los recaudos. Jimmy González, buenas felicitaciones a los organizadores, muy interesante la presentación de la doctora Elizabeth. Y bueno, seguimos acá. Felicitaciones, excelente por compartir académico, dice la doctora Alice Obeida. Muy bien, si alguien quiere hacer una pregunta, puede activar su micrófono para ya ir cerrando. Yo quiero felicitar a la doctora Elizabeth Sosa, excelente tema. También quería decirle que esto de la formación académica es algo tan interesante. Y precisamente a mi edad, después de haber tenido varios títulos y haber hecho una carrera académica, porque soy titular de la Universidad Politécnica Territorial, pues eso es lo que más me ha impactado de la educación, que muchas veces graduamos muchísima gente, pero a veces los vemos en el taxi, arreglando uñas, haciendo otras cosas que no son pertinentes a eso que estudiaron. Entonces hay dos cosas que me parecen súper interesantes y que es a raíz de la pandemia que uno puede decir que sí es posible, ¿no? Es posible la identidad global, es decir, que tú puedas ejercer en cualquier parte del país. Habiendo trabajado en transnacionales como la Kraft y la Quaker, pues entonces los modelos de aseguramiento de calidad allí funcionaban. Entonces es importante todo eso. Es espectacular su trabajo, su exposición, y creo que hay que apuntar hacia eso, a dar, tanto en pregrado como en posgrado, ese toque de mercadotecnia, que es el producto, el precio, la plaza, la promoción, porque mucha gente estudia pero no sabe para qué, y te termina en otras cosas que no le sacan provecho. Otras cosas son más económicamente más factibles que lo que estudiaron. Bueno, muchísimas gracias, doctora Elizabeth. Es hermoso su tema. Feliz día. Un feliz día. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Carmen. Una vez más, pues agradecemos a la doctora Elizabeth Sosa. Siguen llegando mensajes de felicitaciones por su conferencia. Gracias, doctora Elizabeth, entonces, por haber compartido sus valiosos aportes. Muchísimas gracias y quedo a la disposición justamente a través de mis datos electrónicos para seguir justamente en la discusión, porque como lo he denominado, es un proyecto que se inició
y que justamente de acuerdo a las dinámicas continúa en desarrollo. Muchísimas gracias a todos por escuchar y compartir este rato de discusión. Gracias a usted, doctora, por acompañarnos en este encuentro internacional. Bien, a continuación los invitamos con nuestra segunda actividad pautada para esta mañana, el foro titulado La internacionalización de la educación superior, desafíos ante la didáctica, la investigación y la virtualidad, con 5 destacados foristas. Nuestro primer forista es Pedro Enrique Guagardo, nos acompaña desde Chile.